Tenemos que lanzar nuestra alerta, y aquí ya no es una alerta verde, no es una alerta roja en realidad, porque lo que se está intentando hacer desde el Congreso de la República con esta norma sería afectar tremendamente nuestros bosques, zonas que son además intangibles. Pero ¿cuál sería la repercusión de aprobarse una disposición como la que están promoviendo en el Congreso? Es parte de las preguntas que le vamos a hacer a Yamina Silva, viceministra del Ministerio del Ambiente, quien se encuentra aquí con nosotros. Viceministra, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por estar aquí en Alerta Verde. Muy buenas tardes, Julio. Un gusto nuevamente estar con ustedes aquí, precisamente para hablar sobre las implicancias de la modificación de esta ley forestal y fauna silvestre. ¿Cuál es el impacto que tendría de ser aprobada esta propuesta que se discutió en el Congreso? Felizmente ha retrocedido a comisiones, pero tenemos que estar atentos a lo que vaya a suceder muy pronto. Sí, exactamente. Desde el Ministerio del Ambiente saludamos, ¿no?, al Congreso por haber permitido retornar para tener una mayor discusión y precisamente, ¿no?, requiere un mayor debate para ver sobre las implicancias de hacer esta modificación. Básicamente, la implicancia va en que esta ley, en sus disposiciones complementarias, permite la titulación de predios pequeños, ¿no?, menores a 5 hectáreas, que es precisamente en estos espacios donde actualmente se está dando la mayor tasa de deforestación. Por otro lado, también permite el cambio de uso de suelo sin opinión previa del CERFOR, sin opinión previa del Ministerio del Ambiente, ¿no? Lo que tenemos actualmente, la ley nos permite hacer ese análisis técnico para evaluar si ese cambio de uso significa que estás modificando, por ejemplo, suelos que tienen aptitud forestal se estarían convirtiendo a suelos agrícolas. Entonces, tiene que haber esa discusión técnica, esa evaluación técnica para ver si realmente es o no recomendable hacer estos cambios de uso de suelo, ¿no? Esta modificación de la ley permite libremente, ¿no?, una vez titulados, que pueden hacerse esas modificaciones de cambio de uso de suelo sin mayor sustento técnico. Hay algunas actividades, por ejemplo, la producción de la palma aceitera, que es un claro ejemplo del daño que se le puede hacer a nuestra Amazonía. Son parcelas pequeñas de propietarios independientes que poco a poco se van comprando y luego deforestan toda una área extensa para desarrollar una actividad que termina afectando tremendamente la calidad del suelo, lo que a lo largo de cierto tiempo casi estaría matando nuestra selva, nuestra Amazonía. Ese es el principal riesgo que existe de desarrollar actividades agrícolas intensivas en esta zona de nuestro país. Exactamente, ¿no? Lo que tenemos es que estos predios pequeños, o sea, pueden ser utilizados para fines agrícolas, como mencionas el ejemplo muy buen dado de La Palma, ¿no?, que está cambiando la aptitud de esas tierras que son forestales, donde teníamos bosques nativos, por otros cultivos que no tienen digamos, las mismas implicancias para el espacio, para la ecología. Entonces, con eso se amplía esta extensión agrícola, ¿no?, y que no vamos a tener control, digamos, cuánto más se puede expandir, cuando ya tenemos actualmente grandes extensiones dedicadas a la agricultura. Lo que se tiene que hacer más bien es ahora usar tecnología para que esa agricultura que se viene desarrollando sea más eficiente, ¿no? Entonces, no está solamente en ampliar estas extensiones, sino hacer que sea eficiente. Eso la ley actual forestal permite de que si tienes un predio, tienes que dejar el 30% de tu predio, si es que está cubierto por bosques, con áreas de bosques. O sea, tienes que mantener 30% de tu espacio con bosques. Con esta modificación eso también se eliminaría, ¿no?, permitiendo efectivamente pues, la deforestación a mayor escala. De acuerdo. Bueno, y uno suele pensar que detrás de estas iniciativas no se busca beneficiar al pequeño agricultor, al que tiene su pequeña parcela, digamos, sino que detrás de esto hay grandes intereses económicos que quieren hacer pues producción a gran escala de determinados productos que muchas veces ni siquiera tienen de uso para la alimentación, sino para su transformación en biocombustibles, por ejemplo. Entonces, eso es una amenaza severa, ¿no? Sí, creo que ha habido también bastante desinformación y eso lo hemos notado en los mismos congresistas al momento en que ellos han sustentado, ¿no?, el día lunes. Muchos han entendido cuáles serían las implicancias, ¿no? Pero necesitamos efectivamente trabajar un poco más con ellos para mostrarles cuáles son las implicancias, y efectivamente se ha vendido un poco la idea que esto va a beneficiar a los pequeños agricultores, pero detrás de esto no son los pequeños agricultores los que van a ser beneficiados, sino entendemos que digamos, hay detrás de esto grandes intereses y que actualmente están invadiendo las zonas, incluso las comunidades nativas están siendo invadidas, no por estas mafias que en gran medida pues están deforestando, se están aprovechando de la madera, están aprovechando
aprovechando de las comunidades que no tienen cómo defenderse, y esto está significando el gran riesgo que tenemos. Entonces, creo que sí, esta discusión, y saludo, ¿no?, que el programa Alerta Verde nos está mostrando la alerta roja que significaría la modificación de esta ley, y generar estos diálogos. Estamos trabajando de manera coordinada con el CERFOR, ¿no?, con el MINAGRI, para realmente, si es que hay algo que mejorar, se mejore desde el Ejecutivo, pero que no signifique esta amenaza de modificando la ley que tenemos actualmente, que además, Julio, es importante mencionar que la ley actual ha sido resultado de un proceso participativo de consulta previa, donde las comunidades nativas han participado y han tenido pues su voz, donde cómo se va a gestionar esta área forestal en la cual ellos viven, ¿no?, que es su hábitat. Entonces, la modificación, como se pretende hacer desde el Congreso, digamos, no está de acuerdo con los intereses que tienen los pueblos originarios, y también va en contra de la misma Constitución política que nos permite tener un espacio saludable y viviendo en armonía con nuestro entorno para el bienestar de los peruanos. Lo que significa que de aprobarse esta iniciativa terminaría generando una convulsión social en nuestra Amazonía, porque se verían directamente atacados, ¿no? Efectivamente. Y eso es lo que hay que evitar. Al contrario, ¿no? Son las voces participativas, las voces de nuestras comunidades, las que deberían reflejarse en las leyes para preservar, para garantizar una buena convivencia, no solamente de las personas en la zona, sino de su relación que tienen con la naturaleza, con su hábitat, con su forma de vida. Efectivamente, ¿no? Tenemos la Amazonía, que es más del 94% de nuestro territorio, que están en esos bosques amazónicos, que alberga una gran cantidad de biodiversidad, ¿no?, en flora y fauna, que se verían afectados al deforestar, ya están siendo afectados, y lo que tenemos que hacer es todos juntarnos, ¿no?, juntar esfuerzos para preservar nuestra naturaleza, para preservar nuestra biodiversidad, y además, pero no solamente es preservar y ponerlo en una vitrina, sino que tenemos que hacer ese uso sostenible, y para eso precisamente es que cuando la zonificación forestal es aprobada por el Ministerio del Ambiente, lo que hacemos desde el Ministerio del Ambiente es precisamente garantizar que lo que se pretende hacer sea sostenible con nuestra biodiversidad, sea sostenible con nuestra naturaleza, y por supuesto pues responda a los intereses que tienen las poblaciones que habitan y dependen de estos ecosistemas. Por lo tanto, ninguna actividad económica tiene que ir separada o alejada o sin control o supervisión de las entidades de gobierno que tienen justamente ese rol: garantizar el uso responsable y sostenible de nuestros recursos. Está bien que haya una explotación comercial, económica, pero siempre en el marco del cuidado y de la no afectación del entorno en el que se van a desarrollar estas actividades, para no afectar a las comunidades que se encuentran a su alrededor. Una política simple de responsabilidad social que debe ser siempre vigilada por las entidades de gobierno. Esta norma lo que buscaba era dejar de lado al Ministerio del Ambiente, dejar de lado a las entidades que nos tienen que garantizar que así sea. Precisamente, ¿no?, porque lo que hace el Estado es preservar, ¿no?, y tener lo que queremos es el bienestar para nuestra población, para eso están las entidades del Estado. Entonces, tenemos nosotros por un lado el MINAGRI, ¿no?, que por supuesto que su función es el desarrollo productivo, y desde MINAGRI se pretende o se tiene que hacer que exista esta producción agrícola para garantizar pues la seguridad alimentaria, pero al mismo tiempo no puede ser juez y parte, ¿no es cierto? Entonces es bueno que el CERFOR o el MINAGRI a través del CERFOR proponga una zonificación, y desde el Ministerio del Ambiente evaluamos si eso realmente está dentro del marco que nos permite la Política Nacional del Ambiente. Si no está dentro de eso, diremos esto no pasa, hay que hacer las modificaciones respectivas, o si está en armonía, pues esto se aprueba, ¿no? Creo que ese es nuestro rol que tenemos, de fiscalizar, de velar, de proteger nuestro ambiente, porque no solamente es para nosotros que estamos en estos momentos en este territorio, en este planeta, sino también para las futuras generaciones que van a venir. Tenemos que garantizar que este espacio, este ambiente, nuestros recursos naturales, sea pues sostenible, su uso sea sostenible, y que además garanticemos que esto va a ser cuidado también para nuestras futuras generaciones, ¿no? Creo que ese es el rol que tenemos desde el Ministerio del Ambiente, y por ello saludamos que esta iniciativa vuelva a este debate y que nos permita presentar sobre la mesa, ¿no?, cuáles son las implicancias de estas modificaciones, por qué no se deberían modificar, o en qué está afectando, y cómo podríamos hacer, si es que hay que mejorar algo, pues trabajemos entre las entidades que somos parte de este sistema. Y que no debería bastar contar con la participación de los expertos y del mismo sector, sino que luego lo que decidan hacer, lo que consideran que conviene y es bueno para la sociedad, consultarla también con los protagonistas
¿no? Es decir, debería haber una siguiente fase de socializar, de preguntar, de recoger los puntos de vista de los pueblos amazónicos, por ejemplo, de las comunidades indígenas que se verían severamente afectadas, para lograr su consentimiento. Y si es así, entonces perfecto, ¿no? Que sea aprobado. ¿Es eso posible en este Congreso? Bueno, es lo que debería pasar, ¿no es cierto? Porque no podemos aprobar leyes efectivamente que van a afectar a las poblaciones, que van a afectar su hábitat, su dinámica de vida que tiene, solamente pues mirando intereses económicos o intereses de algunos sectores, ¿no? Creo que es lo que deberíamos hacer. Si es que esto se pretende modificar, hay que ir a la consulta previa, hay que ir a las poblaciones y consultar. Es lo que hacemos desde el Ministerio del Ambiente, ¿no? Con las diferentes normas que emitimos, siempre se hace de manera participativa, porque esto es lo que nos permite actualmente nuestra normativa, ¿no? Y qué bien que sea así. Y además hay, digamos, normas internacionales que así lo exigen. Porque por más que la Amazonía esté bajo el territorio peruano, hay un compromiso global de garantizar que estos espacios que son extremadamente vulnerables ante los efectos del cambio climático sean gestionados adecuadamente, responsablemente. Es decir, esto podría tener una implicancia internacional también. ¿Nos podríamos poner como país en una situación difícil? Sí, por supuesto, porque somos parte de las convenciones, somos parte de la Convención para la Biodiversidad. Entonces, la Convención Nacional de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Entonces, tenemos que ¿no? estar enmarcados dentro de esas convenciones, que las cuales Perú es firmante, y por ello tenemos esos compromisos internacionales también, ¿no? Entonces, creo que como país nos estamos comprometidos a preservar nuestra biodiversidad, porque somos un país megadiverso y gracias a esta biodiversidad que tenemos, pues somos también acreedores a diferentes fuentes de financiamiento que vienen de la cooperación internacional, precisamente orientado al cuidado de nuestra vasta biodiversidad que tenemos como país rico, ¿no? Viceministra, muy bien, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede en el Congreso, en estas comisiones, cómo se llevará a cabo la discusión, y obviamente trataremos de dar a conocer a la ciudadanía las decisiones que se van tomando para que sepan, ¿no?, cuál es el rol que están cumpliendo también nuestras autoridades parlamentarias. Pero no quiero desaprovechar su presencia, viceministra, porque sé, y le voy a cambiar de tema, pero creo que también es importante, que tiene que ver con una campaña o con un trabajo que vienen haciendo desde el MINAM para poner en valor nuestras lomas, sobre todo estas lomas que se encuentran a lo largo de toda nuestra región de la costa, ¿no? Coméntenos en qué consiste esta iniciativa que están promoviendo desde el MINAM. Bueno, Julio, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, estamos trabajando desde el Ministerio del Ambiente en revalorar estos espacios que tenemos, este ecosistema de lomas costeras. En el Perú, a pesar que, bueno, acabamos de hablar de la Amazonía, que es grande, que es extensa, 94% de nuestro territorio, sin embargo, las lomas costeras representan el 0.23% de nuestro territorio. Podría parecer pequeño, sin embargo, quienes hemos visitado y que vivimos en la costa, podemos ver que durante el invierno las lomas se cubren de verde. Eso es gracias al sistema de clima que tenemos. Tenemos una costa bastante fría que permite que haya bastante humedad, y gracias a esta humedad pues se generan estos ecosistemas, que además albergan también una gran cantidad de fauna y flora, que lo podemos visitar durante el invierno. Sin embargo, estos están siendo amenazados por invasores de terrenos. Nuevamente, ¿no?, hay una mafia de ocupación de los terrenos y que pretenden poner viviendas, ¿no?, en un ecosistema de lomas donde no se pueden vivir las personas, digamos, durante el invierno pues está lleno de neblina. Entonces, estos ecosistemas que actualmente estamos trabajando junto con la Red Nacional de Lomas, los defensores de los lomeros que defienden estos ecosistemas. ¿Por qué? Porque nos representa un paisaje importante en la costa, que es árida. Tenemos en el invierno estos espacios verdes que podemos hacer caminatas, que podemos hacer ecoturismo, podemos enseñar a los niños sobre el cuidado de nuestro ambiente gracias a estos ecosistemas que tenemos. Y también, curiosamente, aunque en Lima no llueve, en estos ecosistemas se genera agua de la neblina, que puede ser a través de los atrapanieblas, o los mismos arbustos que están ocupados atrapan ese agua. Si nosotros escuchamos, si caminamos ahí en la mañanita temprano, vamos a escuchar como lluvia, cómo caen las gotitas de los arbustos hacia las partes bajas, ¿no? Y se alberga y se pone en un ecosistema muy bonito, que incluso tiene papas nativas, ¿no? Hay papas nativas que crecen en esas zonas y tienen otras especies
que son propias de las lomas costeras, ¿no? Entonces, desde el Ministerio del Ambiente estamos haciendo un llamado a las autoridades locales, a las autoridades municipales y a los candidatos que pretenden sentarse en el sillón municipal para que cuiden estos espacios, porque representa un paisaje, representa además es tener un parque natural, ¿no? Que los niños pueden visitar, que las personas pueden visitar y que está aquí nomás, está en Lima, ¿no? Entonces tenemos 7 distritos limeños que albergan estos ecosistemas y que sí se tiene que trabajar de manera muy estrecha con las municipalidades para que nos ayuden a cuidarlas, ¿no? Y estamos trabajando con la red, intentando poner como un cerco, ¿no? Reforestar, que nos permita tener un espacio de amortiguamiento, ¿no? Entre lo que son las lomas y las comunidades que viven en la parte baja, ¿no? Sí, hay caminos, ¿no? Aunque han habido muchos invasores que hemos visto en algunas lomas donde se han hecho caminos por cualquier sitio, tiene que respetarse cuáles son los senderos y ahí las comunidades, la sociedad civil, la red de lomas está haciendo un trabajo muy intenso, ¿no? Para poder trabajar con las autoridades. Entiendo que a lo largo de la costa peruana, ¿cuántas lomas tenemos? Tenemos, no tengo ahorita el número exacto, ¿no? Pero solamente en Lima tenemos 5 sistemas de lomas, ¿no? Que están en Ancón, en Villa María del Triunfo, en Independencia, ¿no? En La Molina, en el Rímac. Entonces tenemos, pero toda la costa tenemos estos ecosistemas, más de 50. ¿No? Sí, porque tenemos desde Rumbo, creo, o 72 creo que eran las cifras, pero sí es significativo. Es significativo, por supuesto que es significativo. Y ahí las autoridades locales efectivamente tienen que estar muy atentos y preservar estos espacios importantes, ¿no? Para nuestra biodiversidad también. Pero la amenaza termina siendo siempre esta invasión de terrenos, este tráfico indebido de terrenos. Entiendo que hay una iniciativa también desde el MINAM para tratar de contrarrestar estas actividades ilícitas. ¿Hay algo que estén haciendo que nos pueda comentar? Sí, estamos instalando una mesa técnica. De hecho, el 2018 se instaló un protocolo para la protección de lomas, ¿no? Del cual forma parte, está liderado por el CERFOR, ¿no? También el Ministerio del Interior participan las autoridades locales, pero estamos reactivando un poco esa dinámica para trabajar con las autoridades, con el CERFOR, con el Ministerio del Interior, porque necesitamos efectivamente la presencia de la policía. Claro. Sí, ¿no? Ahí está la Dirección de Medio Ambiente que ayuda, digamos, a cuidar estos espacios, de la Fiscalía, efectivamente, para hacer las denuncias y que éstas sean atendidas cuando hay estas invasiones en estos espacios, ¿no? En verdad son espacios, está determinado como ecosistemas frágiles por el CERFOR y por ello justamente necesita un cuidado especial porque no se puede cambiar ese uso que tiene ese espacio que además ya está como ecosistema frágil, ya constituyen un delito, ¿no? Intervenir en estas zonas queriendo pues convertirlas en zonas, en zonas de vivienda o desarrollar algún tipo de agricultura. Hemos visto que las zonas de Villa María, las lomas de Paraíso, por ejemplo, hay intentos de poner agricultura en las lomas. Creo que eso tampoco debería respetarse su espacio con las especies que son propias de ese ecosistema, ¿no? Al poner algunas especies que son invasoras, estamos afectando y podemos correr riesgo de que sean invadidas por otras especies y se pierda el uso natural que tienen estos sistemas de lomas. De acuerdo. Bien, viceministra, le agradezco. Simplemente para precisar a nuestros televidentes, son exactamente 67. Me confirman, el equipo de producción acaba de verificar 67 las lomas que hay a lo largo de toda nuestra costa. Por lo tanto, es importante que nosotros cuidemos, preservemos estos espacios. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Julio, siempre a tu disposición. Yanina Silva, viceministra del Ambiente, ha estado conversando con nosotros aquí en Alerta Verde. Vamos a hacer una breve